Sean bienvenidos a este podcast Entrenamiento Legal. Desde que estamos en las aulas de las facultades de Derecho, soñamos con ser abogados exitosos. Que esta profesión nos permita cumplir nuestras metas personales y patrimoniales. Todo eso es posible, pero para ello necesitamos entrenarnos duramente. Entrenarnos en conocimiento legal que plasmaremos en escritos, documentos o expresaremos en audiencia. Y en un mundo tan competitivo, también es necesario entrenarnos en habilidades y aptitudes personales que se requieren hoy en día de los juristas del siglo XXI. Para eso es este espacio. En este podcast compartiremos contenido legal que es aplicable en el ejercicio profesional y también compartiremos contenido de crecimiento personal que nos permitirá ejercer de manera más efectiva la abogacía y el notariado. Mi nombre es Josué Cum y juntamente con un gran equipo de trabajo hemos preparado este espacio para tu entrenamiento legal. Sin más, comenzamos. Sean todos bienvenidos a este su podcast Entrenamiento Legal. El día de hoy estamos abordando nuestro capítulo número 53, estrenando una nueva serie que le hemos denominado Las Básicas de la LOJ. Recordemos que LOJ le denominamos cariñosamente a la Ley del Organismo Judicial y hemos querido hacer esta serie ya que esta ley tiene componentes muy importantes que no siempre las tenemos en mente los abogados. Y recordemos, artículo 1 de la LOJ, los preceptos fundamentales de esta ley son normas generales de aplicación, interpretación, integración del ordenamiento jurídico guatemalteco. Así que esta ley nos sirve para interpretar e integrar todo el sistema normativo y además el artículo 23 de la misma norma establece que las deficiencias de otras leyes se suplirán con lo preceptuado en esta. Así que la ley de organismo judicial tiene estos componentes tan importantes y el día de hoy veremos el primer análisis. Vamos a hacer una serie de 4 capítulos y el día de hoy vamos a profundizar sobre cómo se interpreta la ley. Y para eso comenzamos con el artículo número 10. Vamos a ver 4 aspectos de cómo se interpreta la ley y el primero de ellos es el inicio del artículo 10. El artículo 10 de esta ley preceptúa: las normas se interpretarán conforme a su texto, en el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo a disposiciones constitucionales. Cuando la ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes. ¿Y por qué hemos querido reflexionar sobre esto? Usted seguramente ya lo habías escuchado y lo habías leído, pero no sé si hemos tomado el tiempo para reflexionarlo y para analizarlo en el caso en concreto. ¿Qué nos hemos topado? Primero, que acá nos dice claramente cómo interpretar la ley y es conforme a su texto. Es según la leas, pero no tiene que perderse de vista el contexto de la norma. Y aquí me voy al segundo párrafo de una vez. Es que el conjunto de una ley sirve para ilustrar el contenido de cada una de las partes. Y acá un error muy común es que la gente, al citar el derecho, solo lea la partecita específica que quiere que se resalte. Obviamente es necesario en muchas argumentaciones leer las partes conducentes. Le llamamos partes conducentes a esa parte del pasaje que conduce a determinada conclusión. Pero algo importante es que no podemos analizar la ley únicamente por pasajes separados, ya que debemos interpretarla conforme a su contexto y algo importante, que el conjunto de una ley sirve para integrar la misma. En este pasaje también he visto en la práctica una de las cuestiones muy importantes, que las personas se ponen a ahondar en aparentes conflictos, en que el espíritu de la ley y que la interpretación ahí, y con eso pretenden tergiversar la interpretación literal. Y esta ley nos permite de una manera muy clara y nos reafirma: cuando la ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. Así que, con esto, ¿qué queremos lograr? Ya práctico para tu ejercicio profesional, para tu entrenamiento legal. 1. Que la ley la tienes que interpretar como se lee, conforme a su texto. Pero ojo,
no puedes perder de vista el contexto ni tampoco aislar las partes sin entender el conjunto de la norma. Tampoco te puedes permitir, cuando leas algo, analiza si están ahondando en el supuesto espíritu y con eso se están apartando de ese tenor literal. Si la ley es clara, no puedes irte a atentar contra la literalidad de la norma bajo supuestas interpretaciones como tal. Cuando la ley es clara, no desatienda el tenor literal con el pretexto de consultar el espíritu de la misma. Así que esa es la primera parte de la interpretación de la ley. Una segunda parte que nos regula este artículo número 10 es cuando de verdad es necesario aclarar sus pasajes. Y continúo leyendo el artículo 10. Los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente. Entonces recuerda, el paso número 1, digámoslo así, es si la ley es clara, no desatiendan el tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. Pero el legislador nos dice que cuando es necesario aclarar, nos establece un orden, el orden siguiente, la finalidad y el espíritu de la misma. Ese es uno. B, la historia fidedigna de la institución. C, a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogos. D, al modo que parezca más conforme a la equidad y principios generales del derecho. En este caso, recordemos que sí van a haber veces en donde es necesario aclarar un pasaje legal y acá nos establece un orden. Primero, a la finalidad y el espíritu de la misma. Acá es importante que como juristas no solo nos quedemos con ese tenor positivista de poder interpretarlo, porque van a haber meses en donde necesitamos aclarar los pasajes y con eso nos podemos ir a la finalidad y al espíritu. Dos formas muy concretas es, uno, el establecer los considerandos de la ley. En los considerandos de la ley muchas veces establece esas consideraciones que hizo el legislador para hacerlo y, por supuesto, la exposición de motivos que pudo haber tenido esa norma nos permite poder profundizar sobre la finalidad y el espíritu de la ley. Cuando esto no sea posible, el siguiente es la historia fidedigna de la institución. Y acá es necesario instruirnos con doctrina. ¿Cuál es esa historia fidedigna de la institución? Por acá es donde ya nos instruye mucho también el derecho comparado y demás circunstancias, porque eso nos permite comprender de mejor manera la historia fidedigna de la institución. Tercero, las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogos. Recuerda que esto es un orden. Primero, finalidad y espíritu. Segundo, historia fidedigna de la institución. Tercero, la analogía. No, la analogía no puede ser tu plan A. La analogía es solo si no podemos interpretar y aclarar los pasajes de la misma con las anteriores. Eso sí, la analogía es muy útil en este caso, ¿verdad? Porque nos permite aplicar disposiciones que fueron reguladas para otras situaciones jurídicas a una distinta por su similitud y lo cual es permisible en la interpretación de la ley. Y por último, lo que parezca más conforme a la equidad y principios generales del derecho. Realmente filosofar sobre lo que corresponde a la equidad y los principios generales del derecho, hay diversas perspectivas, pero para que tú lo puedas concretar es hacer aquello que es más justo, más conforme a la buena fe, más como respecto a los derechos fundamentales de las personas como tal. Y yo te invitaría que cuando te encuentras en una situación en donde es necesario aclarar, pues profundicen en cada una de esta gradación. He leído unas opiniones jurídicas de algunos abogados que, aunque en aquellos casos en donde los pasajes no son claros, han aplicado de una manera formidable esta interpretación y verdaderamente allí es donde uno ve la sabiduría del legislador en la ley de organismo judicial y obviamente los juristas, ¿verdad?, donde tomaron ellos esta base para poder interpretar la ley. Así que con estos dos puntos, yo lo que quisiera decir es, primero, la ley se interpreta conforme a su texto, en el sentido propio de sus palabras, conforme a su contexto de acuerdo a disposiciones constitucionales, todo tiene que hacer de conformidad con la Constitución y que el conjunto de una ley sirve para ilustrar el contenido de la misma. Ahora bien, la segunda es, cuando la ley no es clara, vamos a poder interpretarla conforme a la finalidad y el espíritu, conforme a la historia fidedigna de la institución, conforme a situaciones o casos análogos, o lo que parezca más conforme a la equidad y principios generales del derecho. Así que vamos dos puntos vistos como tal sobre interpretación de la ley. Como tú sabes,
tengo el privilegio de dedicarme a otorgar cursos y capacitaciones animando a todas las personas a todos los futuros abogados y abogados que podamos siempre buscar cada vez mejorar en nuestras habilidades jurídicas. Y es muy común que las personas me pregunten, mire Lic, ¿qué puedo interpretar como tal palabra? Mire Lic, ¿cómo interpreto tal otra palabra? Mire Lic, es cuando la ley regula este término, ¿a qué se refiere? Y entonces, para mí es muy importante aclarar lo siguiente. La propia ley de organismo judicial nos establece qué hacer con las palabras, cómo interpretar cada palabra o qué significado otorgarle. Esto lo encontramos en el artículo número 11, el cual procedo a leer. El idioma oficial es el español. Las palabras de la ley se entenderán de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, en la acepción correspondiente, salvo que el legislador las haya definido expresamente. Aquí tenemos dos conclusiones. ¿Con qué interpretación vas a darle a una palabra? ¿Le vas a dar la interpretación o con qué significado le vas a dar la palabra? El significado según lo haya definido el legislador en la propia ley. El significado que haya definido el legislador en la propia ley. Ahora bien, si el legislador no otorgó tal definición, pues lo vamos a interpretar conforme a la Real Academia Española. Y ojo, este artículo lo tenemos que también hacer en base a lo que vimos en el artículo anterior, ¿verdad? Considerando los diversos pasajes y todo ese tema del artículo 10 que recién te he mencionado. Así que este artículo no debe excluir, no debes aplicarlo de manera aislada, ¿verdad? Sino utilizas ese significado, ¿verdad? Siempre otorgando a esa aplicación en concreto y toda la interpretación otorgada de conformidad con el artículo 10 que recién hemos analizado. Entonces, dos premisas. El significado que le das a las palabras es el que la propia ley define y si no lo define, el de la Real Academia Española. Sigo leyendo. Si una palabra usada en la ley no aparece definida en el diccionario de la Real Academia Española, le dará la acepción usual en el país, lugar o región en que se trate. Por supuesto que en este caso tenemos que otorgar esa acepción usual de que se le da en la localidad, lo cual debe ser un hecho que sea muy de conocimiento general, que esa es la acepción que se le da en el lugar, ¿verdad? Inclusive tener sustentado que esa es la interpretación que se le da en el lugar para poder aplicar con firmeza esta disposición. Y por último, la ley regula que las palabras técnicas utilizadas en la ciencia, en la tecnología o en el arte se entenderán en su sentido propio a menos que aparezca expresamente que han usado en sentido distinto. Y aquí es importante que veamos que, por ejemplo, inclusive acaba de salir una ley de leasing. Ley de leasing. El leasing era un contrato atípico y entonces uno empieza a utilizar estos términos que van, ojo, ahí nos definían el leasing, así que esto lo suplimos con el primer párrafo, pero lo que le quiero contar es que probablemente se utilicen términos técnicos de la ciencia de la química, términos técnicos de la ciencia de la informática, términos técnicos de la ciencia de la biología, que tal vez no están en la RAE y tal vez no se les da una acepción usual en el lugar. Por lo tanto, van a ser entendidos en el sentido propio que se le da en esa ciencia, a menos que aparezca que se han utilizado de manera expresa en otro sentido distinto. Así que con esto hemos reflexionado sobre el tercer punto, que es el significado que se le da a cada palabra. Y por último, el punto número 4, tal vez no está en la log, pero es importante que tú no lo pierdas de vista. Y el punto número 4 es que no debes de perder esos cimientos, esas bases que hay en cada una de las ramas del derecho. Cada rama tiene toda una doctrina y un sistema de principios que lo sustentan y la interpretación que haces de una ley tiene que ser también concorde a esos principios que han establecido para cada una de las ramas. Te pongo un ejemplo. En derecho laboral, probablemente tú establezcas que existe un vacío legal. Pues el propio Código de Trabajo te dice que un vacío legal, si fuera sustantivo, lo interpretas de conformidad con los principios del derecho de trabajo, con los equidad, costumbre y usos locales en armonía con los principios,
o bien en, de conformidad con los principios y leyes del derecho común. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tienes que saber no solo esa lógica básica que nos establece la ley del organismo judicial en los artículos 10 y 11 recién analizados, sino también no puedes perder de vista esos conocimientos específicos de cada rama. Tú sabes en laboral que si fuera un vacío legal adjetivo, pues con el Código Procesal Civil y Mercantil y con la ley del organismo judicial, porque así lo regula la propia ley. Y que inclusive si hubiera un conflicto de normas, indistintamente cuál fuera su jerarquía, el indubio pro operario. Asimismo, en el derecho penal tenemos todo un sistema de interpretación y que se incluye dos condiciones que se contraponen. Pues tenemos el principio de indubio pro reo, y asimismo en el derecho tributario tienes que considerar ese principio de legalidad tributario que está constitucionalmente establecido, dándole esa facultad reguladora específicamente al Congreso, limitando el poder del Ejecutivo y demás principios constitucionales como tal. Así que en este punto cuarto lo que te queremos decir es que, si bien es cierto, está el artículo número 10 para interpretar la ley, el artículo número 11 para saber el significado de las palabras como tal, también es necesario que en la rama específica que estés analizando averigües cuáles son esos principios de interpretación, los estudies y los integres. Recién me ha pasado en varias ocasiones en donde todo esto me ha sido el punto de diferencia, donde me he visto, como te digo, algunas opiniones, algunos escritos donde digo yo, este colega, ¿qué nivel? ¿Qué interpretación, pero tan formidable hizo? O en audiencia me ha pasado que la otra parte dice alguna argumentación que para cualquiera la escucha y resulta lógica. Pero cuando aplicamos todo este sistema de interpretación, pues lo podemos rebatir como tal. Y recuerda, como dice el famoso aforismo, ¿verdad? Donde hay 3 abogados, 5 opiniones, ¿verdad? Porque realmente por eso es que es necesario ahondar en la interpretación de la ley, y te animaría, ¿verdad? Que tú recordarás en tu pensum habrán estudiado un curso de lógica jurídica, un curso de filosofía jurídica, como tal, estos cursos te hacen fortalecer este sistema de interpretación y conocer los fundamentos del derecho, lo cual verdaderamente te coloca en un nivel muy fuerte, a pesar que son lecturas complejas. Así que te animaría, como nos lo modelaron muchos colegas que nos antepusieron y que son de mayor edad y mayor ejercicio, llenar las bibliotecas de libros, nuestras bibliotecas personales de libros, para poder llegar a un mejor conocimiento en cada una de las ramas. Así que las básicas de la LOG es artículo 10, así se interpreta la ley. Artículo 11, con ese significado de palabras se interpreta la ley. Pero por favor, no pierdas de vista los principios de cada una de las ramas para tus casos en concreto. Así que espero que este podcast haya servido para que tú tengas esto muy presente, muy en cuenta en tus procesos. Y lo más importante es que nos vemos la próxima semana y nos escuchamos la próxima semana en nuestro siguiente capítulo de tu podcast, Entrenamiento Legal. No olvides darle like, comentarnos si tuvieras alguna cuestión y compartirlo con algún otro colega que sea apasionado por el crecimiento en el estudio del derecho. Hasta la próxima.